Lunes 5 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana, como saben, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, como cada lunes. Francisco Pollato, bienvenido. Hola. Francisco Pollato, como saben, director de ABC Córdoba, que nos acompañará en este recorrido, en este paseo por la prensa de Córdoba. Bueno, rápidamente comenzamos con las portadas, vamos con el Diario El Día, que es el titular más local. Titula 5 columnas el diario del Grupo Yolí: Córdoba es la tercera ciudad de Andalucía con la renta más baja. Solo Almería y Huelva se encuentran en peor situación en la comunidad autónoma. Nueva Cartella repite como el municipio con menos recursos de la provincia. Un dato que lamentablemente, Paco, no nos sorprende, porque llevamos bastantes años ya situado en la parte baja de este ranking, un ranking que hemos leído antes del Ministerio de Hacienda. Sí, bueno, efectivamente son datos que entiendo se toman en base a las declaraciones de la renta de los ciudadanos. Y bueno, nunca se ha caracterizado Córdoba, ni la provincia ni la capital, por ser lugares donde la renta bruta declarada sea elevada. Eso, como siempre hemos comentado, viene mucho dado por el hecho de que sus principales nichos de trabajo son el campo y los servicios, o el campo y el turismo, que arrastran una temporalidad en el empleo y una serie de salarios que no son excesivamente altos, siempre con las excepciones de algunos municipios, como ocurre en el Guadiato. Me imagino que Peñarroya será uno de los que declare mayor renta bruta, por el hecho del importe de las pensiones mineras, que suelen ser bastante elevadas, ¿no? Y bueno, y en la capital pues sigue siendo un poco la tónica, no es algo que haya cambiado, o mejor dicho, este dato viene a decirnos que la situación sigue siendo la misma, ¿no? Estamos en una economía en la cual los salarios son bajos y las rentas brutas que declaran las familias pues son media bajas. Hay un dato que a mí me parece especialmente significativo. La renta media de los cordobeses de la capital es de 24.900 euros, casi 25.000. Nueva Cartella, 13.100. Es difícil que retengamos a la gente joven en la provincia, en el término rural, cuando tienen inicialmente, es parte de ese hándicap, 13.000 euros frente a 25.000 euros, la mitad prácticamente, claro, de lo que dispone un vecino de Nueva Cartella con respecto a lo de la capital. Luego, al mismo tiempo, encontramos cómo se van despoblando municipios, cómo la gente joven sale de su pueblo. Es que no hay oportunidades. Yo creo que se producen varias circunstancias. La primera, tomando el caso de Nueva Cartella. Nueva Cartella puede ser uno de los municipios de la provincia de Córdoba donde el peso en su economía del campo es mayor. Es decir, yo creo que fácilmente podríamos afirmar que no hay otra actividad en Nueva Cartella que no sea el campo, que no sea el olivar. Eso lo que acarrea es que durante un año una persona solamente podrá disponer de trabajo si se emplea en el olivar, o si consigue emplearse en otras campañas fuera de Nueva Cartella, pero durante unos meses. El resto del año, pues si cumple las peonadas, podrá acogerse a los planes de obra Profea antiguo PER. Eso es un circuito del cual, evidentemente, es muy difícil salir. Si además a eso añadimos que son personas que no tienen suficiente formación, todavía es más difícil salir de ese circuito. O se marcha directamente de la provincia de Córdoba a buscar otros empleos, a firmar otros contratos fuera de la provincia en el mismo sector, o se marcha para intentar buscar otra salida laboral, pero que no va a subir peldaños, por lo que decíamos de la formación. Con lo cual es muy difícil que supere esos ingresos y que se mantiene, como digo, en una rueda de la que es difícil salir, pero que a la vez, aunque sea difícil de salir, es una rueda que te permite vivir. Sí. Y que en Andalucía, precisamente, aunque se produzca una despoblación, que digamos que va más por goteo que en otros lugares, como puede ocurrir en Castilla y León, se produce una bajada de la población, pero todavía se mantiene esa población en municipios como este, por ejemplo, que puede estar en 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. No recuerdo ahora bien la magnitud de Nueva Cartella, pero tiene que estar por ahí.
A este tenor, el diario Córdoba en el sumario trae otra información también que nos viene muy al hilo. Récord de huidas, dice, de cordobeses por el empleo. Lo más significativo, Paco, es que el sector al donde van no es al sector de mayor cualificación, sino que vamos al campo y al turismo, a la hostelería, fundamentalmente, bares en Málaga y otras campañas en Jaén, etcétera. Es un poco lo que te comentaba antes. La masa de recursos humanos que tiene la provincia de Córdoba es una masa laboral con una formación no excesivamente alta. Pongamos el ejemplo de la persona de la que hablábamos antes en Nueva Cartella. Es el mismo, es como prolongar lo que estábamos comentando. No puedes aspirar a otros puestos de trabajo, aunque te marches fuera de Córdoba, que no sean los que tu formación o tu experiencia te ha dado. Vas a ir a trabajar al campo o vas a ir a trabajar a la hostelería, no vas a ir a trabajar a una empresa de administración, de otro puesto cualquiera. Esto además, explorando un poco esos datos que publican los compañeros del diario Córdoba, efectivamente se está produciendo o se ha producido en septiembre el dato más alto desde que hay registro. Eso también puede ayudarnos a explicar un poco el descenso del paro en Córdoba. Y nos da una clave negativa, es decir, puede que una de las razones por las que está bajando el paro en Córdoba no sea porque se está creando empleo en Córdoba, sino porque los parados se marchan a otros sitios, se dan de baja en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba y se dan de alta como trabajadores en otros sitios. O sea, trabajan en otros sitios, pero no trabajan en Córdoba. El paro desciende en parte en Córdoba, no porque se cree más empleo, sino porque ese empleo se busca fuera de Córdoba, lo cual también es un indicador negativo. Pero efectivamente, ambos indicadores que hemos visto son correlativos. Sí. La foto del diario El Día, una foto que firma Rafael Morales, habla de los primeros cítricos de La Vega. Los productores destacan el buen calibre del fruto por las lluvias y la foto una cuadrilla en pleno Tajo en el pago de El Corvo, dice, en Palma del Río. Bueno, estamos en campaña agrícola, en este caso estamos con el cítrico y bueno, a la espera de que llegue la aceituna, que es un poco la época buena del campo. Hoy se han publicado ya a las 9 los datos del paro. Córdoba sale bien parada. Los compañeros de Cordópolis, que donde tomamos esa información, los que más rápido por ser digital publican, le llaman la excepción cordobesa, que es casi siempre, Córdoba va a la contra del resto. Cuando el paro en el verano ha descendido en todos lados, en Córdoba sube el paro. Cuando ahora empieza la época mala para otras provincias, porque de hecho el paro ha crecido en Andalucía, ha crecido en España y ha bajado en Córdoba. Bueno, habría que ver en detalle cuáles son los sectores de actividad y el comportamiento que han tenido en octubre, cuáles han sido los que más han bajado y han subido, pero así a bote pronto... Agricultura. Podríamos decir que efectivamente a partir de octubre hasta diciembre son de los mejores meses para el empleo en Córdoba y los mejores meses para que descienda el desempleo. Es decir, es que el circuito de los datos del paro en Córdoba siempre es el mismo. Es decir, tenemos de octubre a diciembre que baja el paro, luego subirá el paro de enero a marzo, volverá a bajar de marzo a junio y volverá a subir de julio a septiembre. Claro. Es que es lo que comentábamos antes, es campo y sector servicio. Y en este caso, aunque es verdad que la campaña de la recogida de la aceituna prácticamente va a empezar en una semana, porque se han retrasado las tareas, es probable que se haya contratado mucha gente precisamente para preparar esas tareas de cultivo, no solo en la aceituna, sino también en la naranja que ha comenzado, o se haya arrastrado, como decíamos antes, en otros lugares fuera de la provincia. Sí. No sé exactamente ahora mismo la magnitud del descenso, si es mucha, si ha bajado en muchos números 324. absolutos. 324 no es un número alto en valores absolutos, supongo que en valores relativos, que son los tantos por ciento, será todavía más... 0,44%. Más inferior, o sea que prácticamente se mantiene como septiembre, porque todavía no ha empezado el grueso. Evidentemente el dato de noviembre y el dato de diciembre, al que ya se sumarán las campañas del comercio, porque adelantarán las rebajas, prepararán los puentes, sean los mejores datos que ofrezca la provincia de Córdoba. Sí, pero tenemos una dependencia, como decíamos antes, absoluta del campo. Sí. Se ha estirado un poco la campaña de la vendimia, que se ha enganchado con la naranja y enganchamos con el... Pero el año que viene mal dada por el tema del agua, porque la campaña floja, pues ahí tienes problemas muy serios. No varía, las variaciones precisamente se producen más por el efecto meteorológico, si se retrasa o no se retrasa una campaña, si es una campaña en la que se espera una mayor producción o una menor producción, hay más jornales, hay menos jornales. O las terrazas de los bares, por ejemplo, dependiendo del sol. Efectivamente, si se prolonga un poco más las buenas temperaturas durante octubre y noviembre, como ocurrió el año pasado, pues se tira un poco más de la hostelería, los puentes, si son buenos, pero...
decir, es que es todo muy cíclico y se repite, es el mismo patrón. Ese es el problema de la economía cordobesa, ¿no? No tenemos un potencial en industria o un potencial en construcción o un potencial en otros sectores que sean capaces de mantener durante más tiempo una recuperación del empleo. Porque habló Susana Díaz hace ya algún tiempo de un plan de industrialización del que nunca más se supo. Bueno, o sea, es que cuántos planes de industrialización hemos escuchado que se ponen en marcha, que se anuncian a bombo y platillo, que se convocan ayudas, que se convocan subvenciones o ayudas que luego se retrasan en los pagos a los autónomos o a los empresarios, que no llegan, estos protestan. Al final es otro circuito que no tiene una incidencia clara, es decir, muchas veces, aunque evidentemente la ayuda de la administración es importante, si se dan ayudas para la creación de empleo es importante, pero que luego se den, que no tarden 2 años en darla, o que pase lo que ocurre o ha ocurrido con los ERE, que se han perdido 800 millones de euros, que se dice pronto, para cuestiones que no eran las que habían sido determinadas o solamente para pagar expedientes de regulación de empleo. Pero yo vuelvo a incidir en algo que hemos comentado algunas veces aquí, no es solo esas ayudas. Yo creo que la ayuda muchas veces viene de no entorpecer a los que generan empleo. Es decir, yo creo que agradecen mucho más los autónomos o un pequeño empresario que no le pongas 1.500 trabas para que pueda hacer algo, que les saques una convocatoria de ayuda, que luego veremos a ver si cobrarán o si las cobran, pero luego no puede emprender un proyecto porque se atasca en la administración, se atasca en la burocracia, llega el permiso tarde y entra una desesperación. Yo creo que la ayuda a la generación de empleo tiene que venir por ahí también. Hablamos antes del campo de la hostelería, pero la hostelería en Córdoba, que es un sector que está creciendo y que está sosteniendo hoy casi la mayoría de la familia en la capital, tampoco se ordena convenientemente. Trae hoy información diario IBC en la página 2. Los vecinos y los hosteleros chocan en la Ribera. Los residentes reclaman que se paren las nuevas licencias ante los ruidos de los negocios. Saben que hay un local en cuestión ahora mismo, está en polémica, es de la esquina de la Cruz del Rastro, un local que lleva mucho tiempo, una valla, ponía Baring, creo que pone, que es el grupo impulsor, y los vecinos temen que les coloquen ahí un centro de hostelería con varios establecimientos. Sí, bueno, la Ribera en los últimos 10 años, por decirlo de alguna forma, ha pasado de ser un sitio, iba a decir inhóspito, pero no es la palabra, algo más alejado, frío o con cierto desapego para los cordobeses, a ser un sitio donde se va a disfrutar, donde hay ocio y donde quizá hay menos movimiento del que debiera. Acordémonos de toda la operación del Plan Renfe, de todas aquellas plusvalías que se invirtieron en Miraflores para hacer el parque, para urbanizar aquellas zonas, se iba a hacer el Palacio del Sur. Incluso, perdona, hubo un plan Urban Rivera que no acabó de funcionarse. Bueno, sí, es decir, el plan Urban Rivera reactivó esa zona, es decir, estamos hablando de casi 20 años y es verdad que el tránsito por lo que es el Corregidor Luis de la Cerda hasta Cardenal González, y Lucano, todo eso sirvió para recuperar urbanísticamente esa zona, que abriera muchos negocios. Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos todos en mente son los baños árabes, y como los baños árabes, restaurantes, todo eso embelleció a esa zona y permitió crear un corredor de turistas muy interesante. Porque luego el fruto llegado 10 años después de Efectivamente, luego se intentó en la Ribera se han hecho actuaciones, se ha limpiado el río, se pensó en Miraflores, que no ha terminado de cuajar, pero todo ese fruto en la Ribera, yo creo que en los últimos 10 años ha supuesto que la gente vaya allí a divertirse, a comer, a pasear. Se han abierto en cantidad de restaurantes, de tabernas. Yo creo que todo eso es positivo. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando evidentemente una zona floreciente empieza a estirar el negocio y empieza a plantearle opciones de negocio que pueden resultarle incómodas a los vecinos, indudablemente. Y ya entra aquí en colisión el tema que publicamos en ABC, de los ruidos, del temor que puede haber ahora mismo en los vecinos a que la Ribera se convierta además en una zona de marcha, ¿no? De que en alguna otra zona donde se concentran bares de copas, por decirlo de alguna forma, se trasladen a la Ribera. Es verdad que hay un caldo de cultivo que se viene produciendo en los últimos meses, en los últimos años en Córdoba, en cuanto a cualquier actividad que se haga en el casco. Al día siguiente tenemos la protesta de determinados colectivos, ya sean cruces, procesiones, carreras populares, rally o lo que sea, pero en la Ribera parece que en concreto y sobre este establecimiento hay cierto temor a que se polarice la zona de copa, la zona de movida, que ya sabemos todo un poco también los efectos negativos que trae. Y es normal que ahora mismo haya ese choque, esa tensión entre vecinos y hosteleros que defienden su actividad
y los vecinos que defienden su descanso, y ahí el ayuntamiento debería ser mucho más determinante, mucho más claro a la hora de tomar una opción u otra, ¿no? Siempre respetando la legalidad, si cuando se tramita un proyecto cumple todos los requisitos. Según publica ABC hoy, licencias se están tramitando ya, han alegado los vecinos de la Jerquía, algunos particulares incluso han presentado alegaciones contra esta licencia que inicialmente se pidió para una actividad comercial, luego se modificó para actividad... Sí, parece que además se han visto obligados los promotores a cambiar el proyecto y a darle uso hostelero, porque ellos van a hacer un edificio y en ese edificio se alquilarán o se venderán determinados locales para distintas actividades. Ellos argumentan que tienen desde agencias de viajes hasta comercio y establecimientos de hostelería. Una heladería también dicen. Alguna heladería, y bueno, pues los vecinos se mantienen recelosos. Pero yo creo que nos parece en el periódico un tema interesante porque puede ser una muestra de un problema que puede alcanzar mayor envergadura. Y es verdad que hay que buscar un equilibrio entre recuperar una zona como en la Ribera. Nos hemos hartado en Córdoba siempre de decir que hemos vivido de espaldas al río, y en otras ciudades con ríos sabemos cómo son las márgenes y la actividad y la vida que hay en torno a ellos. Podemos ir a Sevilla, por ejemplo, pero también un equilibrio con los propios residentes de la zona. La conciliación famosa sobre una zona donde las calles son muy estrechas, se aparca muy mal, o no se aparca directamente, y eso crea un problema añadido. Bueno, seguimos avanzando. La foto del Diario de Córdoba, una foto que firma Miguel Ángel Salas, es para la fotografía oficial de la candidatura del Partido Popular al Parlamento Autonómico. El PP es la única opción de cambio, titula, es un entrecomillado que le corresponde al líder, el número 1 de la lista, José Antonio Nieto. Bueno, hemos hablado de la lista ya una vez, vemos caras muy conocidas, Nieto número 1, Bea Jurado, Andrés Lorite, Adolfo Molina, quizá lo que echamos en falta a Torrico, que ha sido un histórico en los últimos años, y a Rosario Alarcón, que son los que se caen de la lista, el resto pocas novedades, quizá la presencia de Nieto, que es muy significativa. Sí, evidentemente la principal novedad, que en sí no es novedad en Córdoba, es el encabezamiento de la candidatura por parte de José Antonio Nieto, ¿no? Es algo de lo que se venía hablando, especulando. En un principio parecía que el derrotero de Nieto, estando ahora mismo en la Ejecutiva Nacional, iba a ser pues posiblemente unas elecciones nacionales, pero el PP ha situado a Andalucía en una prioridad. La llegada de Pablo Casado y las relaciones, digamos, con el sector dirigente en Andalucía, que estaba más en la cuerda de Soraya Sáenz de Santamaría, pues lo que ha propiciado, digamos, es un poco de o acuerdos o cambios o llegada de dirigentes a las candidaturas en Andalucía, como el caso de Nieto o el caso de Zoido en Sevilla, que le refuercen, que intenten dar más garantías, o quién sabe si los resultados del PP después de estas elecciones no son buenas y pueden adoptar un mayor protagonismo todavía pasados los comicios autonómicos. El resto de la lista me parece que es una lista con mucha representación de la provincia, que es uno de los sesgos y de identidad de la tarea que está realizando Adolfo Molina como presidente del Partido Popular, que me parece que habría que destacar el gesto de saber asumir su retraso, digámoslo así, al número 3, porque normalmente los presidentes provinciales han ido encabezando las listas, y que ese cambio o esa llegada de Nieto al número 1 se haya producido sin ningún tipo de tensión interna, sin ningún tipo de colisión, cuando en otras provincias la situación interna del PP echa chispas, ¿no? Sí. Digamos que aquí en Córdoba es una balsa de aceite en ese sentido. La salida de Rosario Alarcón pues era más que previsible, después de su enfrentamiento siendo candidata alternativa a la dirección actual, y la de Miguel Ángel Torrico ha sido una salida que ha terminado en el ayuntamiento para ser coordinador de campaña de José María Bellido. Bueno, una salida que incluso puede parecer razonable en ese sentido. Y la de concejal muy probablemente. Sí, claro, eso es casi con toda seguridad irá en la candidatura de José María Bellido. Sí, más generosidad en esta lista que en otra. Hemos visto por parte de Adolfo Molina, aunque también está el colchón de las municipales para rescatar a quien se quede fuera, porque hoy por hoy tiene 3 concejales, 3 diputados, el PP, en el Parlamento de Andalucía. Está ahí su límite, ellos aspiran al cuarto, aunque hay quien piensa que igual pierden el tercero. Sí, yo creo que es más complicado llegar al cuarto, y la tarea ahora mismo en ellos yo creo que es mantener el resultado que tienen, no perder un tercero para ir a un segundo por el empuje que pueda haber detrás por parte de Ciudadanos, que sí es muy probable que aumente, o incluso Andalucía Adelante, que también puede ser que aumente. Ahí está un poco la disputa. Sí. Ya le pasó a Adolfo también con Fernando Priego en Cabra, lo mantuvo de candidato a alcalde a pesar de que... Correcto, él iba a ser el candidato a la alcaldía de Cabra. Sin embargo, parece que algunos sondeos internos que manejaba entonces el Partido Popular en Andalucía
le daban buenas expectativas con Fernando. Fernando entonces creo que tenía 28 años, lo cual era una apuesta bastante arriesgada, y al final esa apuesta salió adelante, y Adolfo en aquel momento hizo lo que ha hecho ahora, ¿no? Mantuvo, digamos, un interés colectivo y no un interés individual que muchas veces se produce en la política, y al final esas apuestas funcionan, y sobre todo porque se mantiene una cohesión interna que es muy buena, ¿no? Hablando de sondeos, trae hoy el diario Córdoba en la portada un sondeo de la agencia GESOP. Bueno, en nacional, Sánchez, se refiere a Pedro Sánchez, Sánchez ganaría pero sin sumar mayoría absoluta con Podemos, dice. El PP de Casado experimenta una ligera subida y continúa por encima de Ciudadanos, pero Vox entraría en el Congreso. Yo, con esto de las tres derechas que ahora se ha puesto tan de moda, yo no sé si yo hago una lectura de mesosimplista, pero a mí que son la misma derecha de siempre, pero troceada en tres, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Al final, a ver, si uno suma y mira el reparto de este sondeo por bloques, el bloque de derecha, el bloque de izquierda, yo creo que siempre estamos en los mismos apoyos, digámoslo así, en los mismos respaldos, pero va fluctuando un poco las tendencias internas, ¿no? Claro. De esos bloques. Unas veces Ciudadanos está más bajo, ahora toca un repunte de apoyo a Ciudadanos y una bajada del PP. Digamos que como novedad entra el apoyo a Vox, que por lo que este sondeo le otorga, incluso le proporcionaría grupo parlamentario si llegase a 5 diputados. Estamos hablando incluso de aproximadamente 1 millón de votantes en España. Carga mucho las tintas el sondeo sobre digamos, la manera de ver a Vox como ultraderecha, como partido mucho más allá de ultraderecha, pero al final estamos hablando de lo que pierde el PP puede ganarlo Vox, o lo que pierda Ciudadanos puede ganarlo PP, pero esa suma sigue estando en torno a 160, 166, y en el bloque de la izquierda sucede lo mismo. O sea, ahora este sondeo le otorga una bajada al PSOE, se acaba la luna de miel de la llegada al gobierno y empiezan a pasarle factura todas las cosas que están sucediendo. Podemos tampoco termina de sumar hacia arriba, y bueno, las fuerzas nacionalistas, sobre todo se centra más en Cataluña, como Esquerra Republicana es una de las que salen beneficiadas, ¿no? Que parece que en todo este guirigay, en todo este atropello y en toda esta locura del proceso, es la fuerza que puede salir más beneficiada. Hay trasvase de votos, pero un trasvase muy interno. Sí, los bloques prácticamente siguen igual, siguen empatados, sea ni PP ni PSOE, aunque gane uno o gane otro, en este caso le da ganador al PSOE, van a poder gobernar, ni siquiera pueden gobernar con apoyo o de Podemos o de Ciudadanos, y necesitan los apoyos nacionalistas, salvo que se pudiera establecer un acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que es lo que ahora, en la situación del presupuesto general del Estado, después del anuncio de Torra de que no apoyarán a Sánchez por todo el proceso judicial del proceso, se vaya a ese intento de sacar unos presupuestos entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero por lo demás los dos bloques siguen igual. Decíamos que los votos fluctúan. Este fin de semana ha habido un hecho en Alsasua, en Navarra, que trae en la portada del diario ABC. El PSOE arremete, dice ABC en su página 1, contra el acto a favor de España en Alsasua, en Navarra. Una referencia que en todos los periódicos, el diario Córdoba, tensión sin grave incidente, dice, en el acto de Ciudadanos en Alsasua, y también lo he encontrado en el diario El Día, máxima tensión en Alsasua, en el acto de España Ciudadana. A lo mejor lo que hace Ciudadanos es intentar que la gente se retrate, ¿no? Me da la sensación de que quiere fotos, y en este caso el que ha picado y se ha hecho la foto es el PSOE, que ha quedado un poco como fuera del bloque constitucionalista, porque los otros sí que han entrado al trapo. A ver, yo creo que lo que ha hecho Ciudadanos, lo que ha hecho el PP, lo que ha hecho Vox, bueno, veámoslo fríamente, porque se le acusa de provocadores, es ir a hacer un acto a un municipio de España, ¿no?, que es Alsasua. Yo viendo las imágenes ayer y escuchando hoy que se le acusa a esta fuerza de provocadoras, yo veo las imágenes con los guardias civiles antidisturbios y los propios habitantes más radicales de Alsasua y la policía foral, obviamente, que además yo creo que tuvieron ambas un comportamiento exquisito ante unos momentos de tensión bastante fuertes. Yo veo a los habitantes de Alsasua y yo no sé quiénes estaban provocando, pero de luego yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Lo que decía claro, perdona, que sean todos habitantes de Alsasua. Que sea otra no, cuestión. Eso es otra, efectivamente. Además creo que hubo una manifestación luego de los habitantes de Alsasua, supongo que habría de todas las tendencias. ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que se está produciendo algo que desde mi punto de vista es revelador y que podría ser positivo. Igual que en Cataluña en este último año hemos vivido una agitación
muy importante, pero también hemos visto cómo aquellos que no se manifestaban anteriormente, digamos lo que no aparecían por la calle, que sí tenían ganada los independentistas y han plantado cara y ahora se manifiestan y se posicionan, y podemos ver todos con claridad qué masa o qué peso tienen unos, qué masa y qué peso tienen otros. Yo creo que este ejemplo de Alsasua lo que viene a refrendar es un poco esa calle silenciosa o esa España silenciosa o esos sectores silenciosos que quieren defender sus ideas, la unidad constitucional en aquellos territorios que siempre han estado vedados o que se han convertido en lugares donde ni se iba siquiera, ¿no? Donde era imposible celebrar un acto de este tipo, ¿no? Y defender la Constitución en Alsasua igual que se puede defender en Almendralejo, ¿no? En la Plaza del Pueblo. Sí, una renuncia ahí de los partidos constitucionalistas por temor a que se enfaden. Algo que se le ha achacado en el tema de Cataluña, por ejemplo, ¿no? La no comparecencia o la no presencia de los grandes partidos en Cataluña durante muchos años, incluso su apoyo a las fuerzas nacionalistas, y que ya hemos visto en el tema de la educación, donde ha derivado, y que ahora parece que sí han visto que esa presencia puede reportarle apoyo, ¿no? En esos ciudadanos, desde luego, yo creo que ha sido el que mejor ha hecho esa lectura, porque se ha convertido en Cataluña en la referencia de la defensa constitucional, por delante incluso del PP, y ahora quizás está haciendo lo mismo en esta zona del País Vasco y de Navarra, donde por cierto Ciudadanos no tiene buenos resultados, donde es uno de los sitios donde peor resultados electorales. Sí, pues ha sido siempre muy tibio. Yo recuerdo incluso que durante los primeros años de democracia ganó Jáuregui una elección en el País Vasco y renunció a gobernar para que lo hiciera el PNV, como que esto es territorio vuestro, y esa dejación. Sí, es que me parece muy rompedor en ese sentido, podríamos decir provocador, pero en otra acepción de la palabra, ¿no? El hecho del acto en sí, porque yo creo que es inédito el ver ese acto en un municipio donde han sucedido unos hechos que recuerdan a los peores momentos de la Kale Borroka y de la tensión, ¿no? Vamos terminando con el repaso. Trae diario ABC un suceso en su portada. La página 2 investiga la muerte de un joven serbio en Lucena tras caer del balcón en un hotel. Bueno, hay pocos datos, o sea, si fue un accidente, si fue un balcón y si fue algo más. Sí, únicamente este chico compartía habitación con otro Erasmus, era por la mañana, sus compañeros bajaron a desayunar, él quedó solo en la habitación y hacia las 10:30 creo que se produce la caída desde uno de los balcones del hotel en el que se encontraba alejado, y bueno, siguen las investigaciones para ver exactamente qué es lo que pudo suceder, un triste y trágico suceso. Bueno, pues ya nos irán informando durante el día de qué ocurrió en Lucena. Hay una referencia también en el diario de Córdoba al campo, no son datos provinciales, son datos generales, titula "Los costes de la gestión del campo suben un 20% en los últimos 6 ejercicios". Esto ya lo hemos visto cómo está ocurriendo también en la industria, cómo los costes de explotación están poniendo en riesgo algunas de las producciones. De hecho, en los últimos cierres que se nos han anunciado, se ha puesto sobre la mesa este problema, que cuesta mucho la electricidad, incluso otro tipo de operaciones, el transporte, que están careciendo la gestión. Ahí falta quizás un apoyo público a la gasolina o al gasoil, en el caso de la producción, o a la electricidad cuando son fábricas. En el caso del apoyo público, estos sí son datos de la provincia de Córdoba, el hecho de que se haya encarecido el 20% en los últimos 6 años, es volver un poco al tema de la fiscalidad, de la presión fiscal. Es decir, en el momento en que tú aumentas los impuestos, ahora estamos viendo con el gasóleo cómo se quiere penalizar más, eso tiene una redundancia tremenda en muchos sectores, ¿no? En el campo especialmente por el gasoil, ¿no? La maquinaria, claro. Y en la maquinaria y en la industria igualmente, pero cualquier otro tipo de fiscalidad que grava y que de repente dispara, pues ya de por sí agrava la situación de unos costes que en este caso, pues si sumamos la energía y en el campo sumamos los fitosanitarios, que suele ser los productos que se llevan más dinero, pues evidentemente hacen más gravoso las tareas del campo. En alguna ocasión hemos hablado de que evidentemente cuenta con la ventaja de esas subvenciones europeas que no tienen otros sectores, pero por eso siempre andan en la cuerda floja, y luego también se quejan con razón de los bajos precios que en origen tienen los productos que tanto dinero les cuesta cultivar. No se está cuidando ahí la competencia con otros países, los acuerdos de la Unión Europea no están limitando como son flexibles, efectivamente, vemos pues si es el ajo chino o el tomate marroquí, ¿no? Y aquí, mientras que todo está muy normativizado, muy vigilado y cuesta mucho producirlo, la entrada de otros productos más baratos sin tantos controles pues todavía les daña más.
Sueños rotos por la agencia viajera, titula el diario El Día. Hemos hablado de este asunto ya esta semana pasada. De hecho, han estado aquí en la casa el representante, el portavoz de los afectados. No se sabe nada nuevo. Los compañeros del Día pues, hacen una especie de resumen de lo que ocurrió con esta compañía que ha estafado presuntamente a un grupo de viajeros que pretendían viajar fundamentalmente a América Latina y que se han quedado sin viaje y sin dinero. Sí, un fraude como los que últimamente estamos acostumbrados a ver, si no es por una clínica dental es por otras cosas, y quizá en este caso más clamoroso por el hecho de las necesidades con las que estas personas necesitan viajar, aunque quien sufra este fraude por un viaje de placer tiene el mismo derecho y es la misma víctima, pero en este caso quizás por la cuestión que todos sabemos de que o bien van a por familiares o retornan a ver a la familia desde hace mucho tiempo, incluso creo entre los afectados estaba la familia del niño que murió ahogado en los baños de Popea, si no recuerdo mal. De Palmera, y el chico murió. Todavía le da unas connotaciones más negativas, ¿no? Y esperemos que pronto tenga una resolución este caso. Si es que la tuviera. Y para terminar, dos cosas de deporte. El diario Córdoba foto para un evento que organiza el propio diario Córdoba, la MTV, la cuarta edición de la MTV. Éxito de público y ciclistas titula. En la cuarta edición de la MTV, Víctor Manuel Fernández consigue su cuarta victoria. La MTV se está poniendo de moda esto de las bicicletas por el campo. Yo no sé qué dice el ecologista de esta película. A mí me parece bien, mientras que vaya ordenado, pero es cierto que hay una ocupación de la zona del parque natural, si no parques, pero no son, sí espacios naturales protegidos. Sí, bueno, la verdad es una práctica deportiva que está ahora mismo en auge, como le ocurre al running, ¿no? Que antes se llamaba hacer footing y ahora es running, como correr, ¿no? Son de las dos disciplinas que más fácilmente uno se puede aficionar y que luego ya se convierten muy competitivas, pero hay infinidad de pruebas de esa índole ya por todas partes, o sea que es algo obvio, ¿no? Y es una respuesta masiva del público. Y en otra referencia, y ya con esto terminamos, al fútbol. Dice el diario El Día, en la parte alta, el Córdoba acaba la jornada a un punto de la permanencia y alivia su situación. Como saben, el pasado sábado le ganó 4-2 al Extremadura. Un marcador un poco engañoso, quizás, o no. Hubo una etapa del partido que el Córdoba se lo llevaba, luego parecía que aquello iba a acabar mal y de pronto llegaron 2 goles ya en el tiempo de descuento. La verdad es que fue uno de los partidos más divertidos que ha habido en el Arcángel en los últimos 2 o 3 años. La verdad es que de los que hacen afición al fútbol, porque tuvo de todo, tuvo jugadas polémicas, expulsiones, goles. Golazos, todo al final del partido, emoción, afición, es decir, ojalá todos los partidos los gane el Córdoba así, ¿no? Porque es de los que te gusta como aficionado al fútbol. Yo creo que el Córdoba mereció la victoria, fue un poco exagerada la expulsión de Pío Bacari, pero bueno, sin entrar en más detalle, yo creo que lo positivo es la respuesta del equipo. Remontó jugando casi medio partido con un futbolista menos, que luego el Extremadura sufrió también una expulsión. Creo que la tendencia es buena, en los últimos partidos está manteniendo una actuación en defensa más positiva, que eso siempre en segunda es fundamental, y lo que hay que esperar es que tenga continuidad, ¿no? Que de momento a nivel anímico el Córdoba sea capaz de ir recuperando poco a poco puntos, ¿no? Y es verdad que ahora viene una fase del calendario más positiva porque creo que son 7 u 8 rivales directos con los que se tiene que enfrentar, ¿no? A partir de ahora, que eso puede ayudarles también. Y quizá, Paco, el que haya habido 4 goles, porque el Córdoba, el día de Gijón, debió ganar en Gijón. Sí, también ofreció una imagen bastante y el día del Deporte también se debió ganar ese partido, sí, pero no había goles, también. No se consiguió. Ahora 4 goles, que no es normal el Córdoba, creo que es el primer partido en mucho tiempo que meten 4. Bueno, el día del Elche en Copa también ganó fuera por 4 goles, pero es verdad que uno de los hándicaps que tiene el equipo es la parte delantera. No hay un delantero referente como el año pasado pudiera ser Guardiola. Pío Bacari es un tipo de delantero muy singular y muy particular, pero no podemos esperar de Pío Bacari que meta 20 goles, aunque a lo mejor los mete y nos equivocamos, ojalá. Pero evidentemente es muy positivo que el Córdoba sea capaz de anotar y de meter goles, porque siempre que sea capaz de mantener la portería a 0 y pueda aprovechar sus ocasiones, eso es fundamental en segundo. Me parece que ya acabamos que Sandoval va sumando puntos y que no ahora ya pasa un poco esta obsesión con prescindir de Bueno, Sandoval es un superviviente, está claro. Lleva la cuerda floja varias semanas, siempre lo decimos, pues probablemente si no hubiese ganado este sábado, probablemente estaríamos hablando de que ya tendría relevo, pero yo creo que va partido a partido salvando la vida deportiva, ¿no? Y sí está demostrando que al menos va
va rehaciendo al equipo y el equipo va tomando otra tendencia, ¿no? Luego los resultados y la suerte influyen, ¿no? Pero es muy importante anímicamente lo que ocurrió el sábado. Bueno, pues a un punto de la salvación, después de a ver si por fin conseguimos salir de la zona caliente, de la zona roja que le llaman, de la tabla, y respirar un poquito que falta le hace a la afición. Gracias, Paco, por tu visita de cada lunes, gracias a ustedes por estar ahí. Les recuerdo que ahora seguimos con la promoción habitual de esta casa y mañana, martes, seguiremos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.